Hola y bienvenidos a esta quinta clase de ruso para hispanohablantes. Hoy vamos a tener la clase de vocabulario 4 y aprendemos la frase él se llama Pedro y ella se llama Paula. Vamos a repetir primero las palabras que aprendimos en la clase vocabulario 3. ¿Cómo decimos en ruso llamo? Zовут. Me. Меня. Llamas. Зовут. Te. Тебя. ¿Cómo? Как. También. Тоже. Encantado, encantada. Очень приятно. Y aquí tenemos el vocabulario nuevo de esta clase, que solamente son 5 palabras, pero bueno, la última si vemos que es llama, podemos adivinar ya cómo sería en ruso. Pero bueno, empezamos con la primera palabra. El en ruso será on. On. Entonces simplemente un sonido de una O y después un sonido de una N. On. ¿Cómo decimos él en ruso? On. Muy bien. Ella en ruso es Ana. Ana. Entonces aquí tenemos como dos sonidos de una A y si tuviéramos tildes en ruso, pero no es así, tuviéramos una tilde en la última A. Entonces en la última sílaba. Ella, entonces en ruso será Ana. ¿Cómo decimos ella en ruso? Ana. ¿Cómo decimos él en ruso? On. Muy bien. C1. Aquí me refiero a la combinación se llama o él se llama. Con C1 me refiero a la variante si queremos decir cómo se llama un chico o un hombre, ¿sí? Alguien del género masculino. Entonces, C1 en ruso será его. Его. De nuevo tenemos, si tuviéramos tildes en ruso, tuviéramos como una tilde en la última sílaba, en la vocal O, en la segunda sílaba. Entonces, ¿cómo decimos se para el género masculino en ruso? Его. Его. C2 obviamente se refiere ahora si queremos a una chica, si queremos decir cómo se llama una chica o una mujer. C2 en ruso será ее. Ее. Entonces C1 его y C2 ее. ¿Cómo decimos C1 en ruso para un chico? Llevo. C2 para una chica. Ее. Y llama, ¿cómo creen? ¿Cómo será llama en ruso? Correcto. Зовут. Vamos a practicar las palabras nuevas en algunas frasecitas. Aquí tenemos la primera frase, se llama. ¿Cómo lo decimos en ruso para un chico? Его зовут. Y si tenemos en la segunda frase también la combinación con él se llama, lo importante es que la palabra él no mencionamos en ruso, la quitamos la palabra. Al final lo que simplemente decimos es de nuevo se llama. Entonces, ¿cómo decimos en ruso él se llama? Его зовут. Se llama para una chica. Ее зовут. Y ella se llama lo mismo como con el chico, la palabra ella no
se menciona, se quita. ¿Cómo decimos ella se llama en ruso? Ее зовут. Número 5. Él está aquí. Он здесь. Él está aquí. Он здесь. Él está aquí, pero tú estás ahí. Y aquí vamos a usar pero uno. Он здесь, а ты там. Él se llama Pedro. Recordamos que la palabra él la quitamos en la frase en ruso. Его зовут Pedro. Él no se llama Pedro y lo que decimos, el orden será C1 porque nos referimos a un chico, no llama Pedro. Se no llama Pedro. ¿Cómo lo decimos entonces en ruso? Его не зовут Pedro. Él se llama Pedro y él no está aquí. Его зовут Pedro y он не здесь. Ella está ahí. Она там. ¿Ella está aquí o él está aquí? Es una pregunta. ¿Cómo lo decimos en ruso? Она здесь или он здесь? Ella se llama Paula y ella está aquí. Ее зовут Паула, и она здесь. Ella también está aquí. Она тоже здесь. Ella no se llama María. Lo que decimos, lo mismo como con Pedro. Número 2, se no llama María. ¿Cómo lo decimos en ruso? Ее не зовут María. Pasamos a la parte de la fonética. Aquí también tenemos dos palabras que nos enseñaron que también las vocales pueden tener un sonido de una Y al inicio de su pronunciación. Entonces en ruso tenemos primero vocales simples y también vocales con el sonido de una Y, como llamar o lluvia o caballo. ¿Sí? Me refiero a este sonido que también ustedes tienen en español, que es la doble L. Y entonces en ruso tenemos siempre parejitas, que por ejemplo tenemos la vocal A, pero también tenemos la vocal Ya. Tenemos la O, tenemos Yo. Esos son, por ejemplo, 4 vocales. Una vocal es la vocal simple y la otra es la vocal con la doble L, digamos, en ruso. Y aquí aprendimos la palabra su uno, que se refiere a un chico, para decir su nombre es. Y aquí teníamos la combinación de la doble L con la I. Entonces, llevó. Entonces, la idea es que en ruso tenemos al inicio como una doble L y después le sigue fonéticamente una I. Estoy hablando de sonidos, ojo, ¿sí? De sonidos. Y después lo que sigue es el sonido de una V.
que nos tenemos que morder el labio de abajo, ¿sí? Para no decir b, que es otro sonido en ruso. Y también número 3, su 2. Aquí tenemos justamente dos ejemplos con las vocales que tienen una y al inicio. Tenemos y, yo. Entonces una I con una doble L anterior y con una O con una doble L anterior. Vamos a repasar también de nuevo la diferencia entre pero 1 y pero 2. Les doy aquí un ejemplo en español. Esta manzana no es verde, pero esta manzana es roja. Es decir, que esta manzana no es verde, sino roja. Si tenemos la idea de un contraste en español o de una corrección que queremos decir que no, en realidad esta manzana no es verde como ustedes piensan o ustedes se imaginan, no es verde, sino es una manzana roja. Aquí tenemos la idea de un contraste o de una corrección. Si esa idea la queremos transferir al ruso, usamos la palabra pero uno, que en ruso será a. Y por eso, si tenemos la frase yo no estoy aquí, pero yo estoy ahí, y si queremos transferir la idea de corregir la frase o hacer un contraste en esa frase, es decir, que yo no estoy aquí, pero al contraste estoy ahí. Otra vez, que yo no estoy aquí, pero al contraste estoy ahí. Entonces, si esa es la intención de la frase, de contrastar algo, de corregir algo en la frase, usamos en ruso la palabra a. Entonces, yo no estoy aquí, pero yo estoy ahí. En ruso será я не здесь, а я там. Mientras, si tenemos la idea aquí, les escribiré una frase con palabras que todavía no sabemos en ruso, pero es más para que ustedes vean cómo funciona la palabra pero 2. Él estuvo en la playa, pero él, se refiere otra vez al mismo chico, no te vio. Aquí tenemos la idea de una contradicción, algo que simplemente no es posible. Digamos que el chico está en la playa y la playa está básicamente casi vacía, ¿sí? Entonces es muy fácil de ver a su amigo o su amiga ahí en la playa, pero como es tan ridículo, es una contradicción y él no te vio, él no vio a su amigo. Y por eso usamos la palabra pero 2, que en ruso será no. Y aquí tenemos la frase, él está aquí, pero tú no estás aquí, con la intención de una contradicción. Entonces, он здесь, но ты не здесь. Vamos a repasar la clase de hoy. Aprendimos 5 palabras en ruso. ¿Cómo decimos en ruso él? Он. Ella. Она. Su uno. Его. Su dos. Ее. Llama. Zовут. Vimos que hay dos tipos de vocales en ruso, que tenemos una vez vocales simples y tenemos vocales con el sonido de una y al inicio de la vocal. Y aprendimos aquí dos ejemplos, que tenemos y que tenemos yo, que en su vez también es la palabra su dos para referirse al nombre de una chica, y yo. Y cerramos la clase con la frase de esta clase, él se llama Pedro y ella se llama Paula. ¿Cómo lo decimos en ruso? Его зовут Pedro и ее зовут Paula.